Quiero entonces que vayamos de una al tema que vamos a desarrollar en esta tarde. El tema dice: sin espíritu la iglesia está muerta. Santiago dice en el capítulo 2 que el cuerpo sin espíritu está muerto. Él está hablando de la fe, y él dice que así como la fe sin obras es muerta. Está haciendo una comparación. Entonces él nos dice de que el espíritu, sin espíritu, la iglesia está muerta. Antes de nosotros venir a Cristo, yo no sé cuántos años usted estuvo en el mundo sin Cristo, pero algunos posiblemente estuvieron 20 años, 30 años, tal vez 40 años. Y en esos años que nosotros estuvimos sin Cristo, desde la perspectiva de Dios, nosotros estábamos muertos. Amén. Nosotros estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque para Dios la muerte es separación de Él. Es separación de Dios. Así que nosotros por años estuvimos muertos, sin Dios. Sin embargo, estando muertos, comíamos, ¿verdad? Comíamos, nos divertíamos, nos alegrábamos, llorábamos. ¿Qué no hicimos cuando nosotros estábamos muertos? Hicimos muchas cosas, pero estábamos muertos, porque estábamos alejados de Dios. Cuando venimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Jesús, ya ahí la cosa cambió. ¿Por qué? Porque viene a morar en nosotros. Amén. Viene a través de la palabra Jesús en nuestras vidas. Viene Jesús en nuestro ser. Pero la tendencia nuestra, la tendencia del ser humano es a caer siempre en las mismas costumbres y hábitos. Y es posible que así como vivimos años sin Jesús, sin Cristo, que de la misma manera podamos repetir ahora que estamos en la iglesia, ahora que estamos en Jesús, que estamos en Cristo, podamos caer en esa misma vida, alejados de Dios. Y aunque estemos en una iglesia, eso no indica que estamos cerca de Dios. Y podemos volvernos, estando dentro de la iglesia, podemos estar muertos, porque no tenemos esa presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios el que le da vida, que nos da vida. Amén. Cuando no tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, estamos muertos. Ahora, cuando nosotros estábamos muertos antes, pues no nos dábamos cuenta de que estábamos muertos. Pero cuando usted ya experimentó lo que es la vida en Dios, ahora ahora sí nos damos cuenta cuando estamos muertos espiritualmente, porque no sentimos a Dios, porque no sentimos su presencia.
Y ahora sí nos podemos dar cuenta. Antes no. Ahora sí. El propósito, nuevamente, el propósito mío, el objetivo de esta meditación es motivarnos a buscar la presencia de Dios. Y tenemos que ir a través de las Escrituras y encontrar argumentos que nos hagan ver nuestra condición presente y cómo necesitamos, amén, al Señor en nuestras vidas. En la primera referencia bíblica que vamos a ver en esta tarde, este era un judío. La semana pasada hablamos de un judío también muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Hablamos de Apolos. Era tremendo. Había hecho discípulos. Era tan tremendo que había discipulado gente. Pero solamente dice que conocía el bautismo de Juan. O sea, solamente conocía el bautismo de arrepentimiento. De tal manera que cuando Pablo viene, Pablo les pregunta a estos discípulos: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Dice, pues ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que, amén, que no se le enseñe a la iglesia, al discípulo, acerca del Espíritu Santo. Yo no quiero cometer ese error, amén. Y una vez más estamos tocando este tema. Ya lo hemos hecho otras veces, pero nuevamente estamos entrando en este tema porque estamos hablando de la condición de la iglesia. La iglesia, algo pasa con nuestro evangelio de nuestros días, de nuestros tiempos. Algo que necesita con urgencia el indagar dónde está el problema de comportamientos, de actitudes totalmente erradas de la verdad bíblica. Así es de que en esa búsqueda es que estamos ahora hablando acerca del Espíritu Santo. Amén. Estaba Jesús entonces dialogando, estaba con este judío, maestro de la ley, conocedor de las Escrituras. Y Jesús le dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dijo Jesús ¿a quién? A Nicodemo. No puede entrar en el reino de Dios. Esta declaración que Jesús le hizo a Nicodemo nos deja a nosotros saber, hermanos, de dos verdades, no tres, ni cuatro, ni cinco, dos realidades en la vida de un nacido de nuevo. Jesús dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, Jesús habló nada más de dos bautismos. Amén. No hay tres, ni cuatro, ni cinco. Digo esto porque yo ya estoy entrando en tema de, amén, de enseñanza. Así que pongan mucha atención. Existe en la iglesia una confusión acerca de la experiencia con el Espíritu Santo. Algunos dicen de que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa, los dones del Espíritu Santo es otra cosa, el ser ungido con el Espíritu Santo es otra cosa, y entonces la iglesia está como medio confundida. Bueno, entonces, ¿cómo es esto?
Jesús dijo que 2 bautismos hay que necesita el ser humano para poder entrar en el reino de los cielos. O sea, poder entrar, en otras palabras, poder entrar en la atmósfera de Dios, donde está Dios. Amén. Y donde el Hijo de Dios, que es usted y que soy yo, nos sentimos en nuestro ambiente. Cuando un hijo de Dios está fuera del reino, es porque perdió el Espíritu. Y cuando un creyente, cuando un hijo de Dios está fuera de su atmósfera celestial, es como un pez fuera del agua, o como un ave presa en una jaula. Ese no es su ambiente. Los hijos de Dios tenemos que aprender a conocer nuestro ambiente. Yo voy a agradarte a ti a la medida que me sea posible. Yo me voy a esforzar para ser amigo, para ser una buena compañía tuya. Pero si tengo que sacrificar mi atmósfera espiritual, mi bienestar espiritual, yo lo siento mucho, pero yo no voy a cambiar. Porque es, hermano, horrible sentirte fuera de tu ambiente, de tu atmósfera espiritual. Yo veo que en estas palabras que Jesús le declara a Nicodemo, aquí él habla de 2 bautismos. Nicodemo no entendió porque Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo. Ese era el tema, que le era necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo?, decía Nicodemo. ¿Cómo eso puede ser posible? Bueno, es posible a través del bautismo en agua y a través del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, este es lo que Nicodemo no sabía. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Yo quiero decirles una cosa, hermanos, esta tarde, iglesia. Cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, no estamos hablando de conceptos teológicos, ni aún doctrinales. El nacer de nuevo es una experiencia real, es una experiencia viva, es una experiencia de vida. No es un concepto teológico, ni un concepto doctrinal simplemente. Es una experiencia, es una vivencia. Si usted recibió a Jesús nada más por fe, usted no lo ha recibido. Me refiero que si usted recibió a Jesús y no tuvo esa experiencia, esa vivencia, si usted no experimentó, usted no ha nacido de nuevo. Porque una cosa es creer que Él resucitó, pero otra cosa es sentir al resucitado. Hay gente que cree que Él resucitó, pero nunca han experimentado la vida del que resucitó en nosotros. Y de esto se trata la vida nueva. De esto se trata el nacer de nuevo. Se trata de la experiencia. O sea, Jesús no estaba tratando de que Nicodemo pudiese conceptualizar una doctrina que él no conocía. Jesús le estaba hablando de la experiencia real de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo. Dice, 2 cosas
son importantes. El nacer del agua, que es el bautismo de Juan, que ya vamos a ver. Y el otro, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Así que no hay 3 bautismos ni nada de eso. 2, dijo Jesús, 2 nada más. Eso es. Vamos a la siguiente nota, por favor. Vamos a hablar del bautismo de agua para arrepentimiento. Vamos a hablar de este bautismo de agua, el del arrepentimiento. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha sido bautizado en agua, pero según lo que yo conozco, la mayoría de ustedes han sido bautizados en agua. Vamos a ver qué dice la Escritura. Estaba Juan, dice en el capítulo 3, versos 5 al 12 de Mateo, dice que salía Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Cómo? Confesando sus pecados. Mire, estamos entendiendo, estamos definiendo de qué se trata el primer bautismo del que habló Jesús. Dice que la gente venía donde Juan, y la gente venía confesando sus pecados. No era Juan el que iba a la casa de ellos a convencerlos a ellos de lo que ellos eran, pecadores, sino que ellos venían donde Juan y venían confesando sus pecados. Así venían a buscar el bautismo del agua. Venían confesando sus pecados. O sea, no venían porque, oh, pobrecito Juan, está solo y le voy a ayudar, me le voy a unir. No, esto no es un club. Esto no es un club de benévolos, de voluntarios, donde vamos a unirnos, vamos a integrarnos y a ser parte para, pues, pobrecitos los evangélicos, pobrecitos los cristianos, vamos a ayudarles. No, esta gente venía porque habían realizado que tenían un problema de pecado. Venían confesando posiblemente el pecado hasta de sus padres, de la familia de donde venían, o la práctica de pecado presente, lo que estaban practicando. Ellos venían confesando su pecado, arrepentidos, hermano, al oír el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era tremendo, porque el mensaje de Juan de eso trataba, de convencer al pecador de su condición muerta, sin Dios, ajeno de la vida de Dios. Y la gente venía confesando, dice, sus pecados. Vamos a seguir leyendo. Verso 7. Gloria al Señor. Dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Óigame lo que le decía. No se alegraba
de que venían los fariseos, los meros de la sinagoga, venían a su bautismo, pero Juan no se alegraba. Juan les declaraba y les decía: generación de víboras. Oiga, qué tremendo, qué fuerte. Generación de víboras, ¿quién, dice, os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan les hablaba así? Porque esta gente, hermano, tenían el conocimiento, pero no habían cambios. Y entonces Juan los confronta con esa realidad. Ustedes no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Y mi pregunta en esta tarde, hermano, es: ¿tenemos nosotros frutos dignos de arrepentimiento? Cuando tú pecas, ¿qué haces? El problema de Dios no es el pecado. El problema de Dios es la actitud del pecador cuando peca. ¿Qué haces tú cuando tú pecas? Esto nos lleva a una reflexión. Es que yo realmente fui bautizado en este bautismo de arrepentimiento. Óigame, Juan no quiso bautizar a esta gente. ¿Por qué? Porque no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona peca y peca deliberadamente, o sea, sabiendo que es malo aquello, y lo hace, y lo ve, y lo dice. Pecamos deliberadamente. Y nosotros mismos nos convencemos de que a mí Cristo me hizo libre. El primer bautismo de Juan, óigame, era fuerte. Era fuerte. Era de arrepentimiento. Pero vea usted la diferencia. Los otros venían confesando sus pecados. Estos venían a buscar el bautismo de Juan, nada más por querer escapar, huir de la ira venidera, pero sin frutos dignos de arrepentimiento presentes. ¿Me está usted entendiendo, hermano? Yo me cuestiono cada vez que preparo un bosquejo. Me cuestiono, y ya prediqué esto yo en estos días. Yo dije, no me importa si yo ya prediqué esto. No me importa si usted ya lo sabe. No me importa si la iglesia ya lo sabe. No me importa. Pero esto es lo que Dios pone en mi corazón. Que la iglesia tiene que oír. Entonces, verso 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene
tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oiga, Juan, fuerte su mensaje. Sus palabras muy fuertes. Generación de víboras, les dijo. Les dijo que no habían cambiado. Y no solamente eso, sino que también les dice: si ustedes creen que mi mensaje es fuerte, este solamente es el bautismo de agua. Espérense, que el que viene atrás de mí es más poderoso que yo. Su mensaje es más poderoso que el mío. Si ustedes se ofenden con lo que yo les estoy diciendo, espérense, que el que viene después de mí, Él viene para bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Y les dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará, dice, la paja en el fuego que nunca se apagará. Si el bautismo en agua no nos confrontó a nosotros con nuestro pecado, eso explica el evangelio de nuestros tiempos. Yo estoy predicando en una línea de mensajes y he dicho muchas cosas anteriores. Si usted las ha escuchado, usted me está entendiendo, pero si no los ha oído, déjeme decirle que vivimos tiempos donde el evangelio de muchos cristianos, de la mayoría de cristianos, hermanos, no es bíblico. No es. Sus vidas no están a la altura de la palabra de Dios. Sus matrimonios no están a la altura de los estándares que Dios tiene en su palabra. Su vida de familia no está a la altura de lo que Dios demanda en su palabra. No lo está. Vida moral. No está la vida moral de muchos cristianos a la altura de lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, están en la iglesia. Y estando en la iglesia, siguen practicando el pecado. Y hay predicadores que alimentan su descarrío y les dice que la gracia de Dios aguanta con todo. Y no hay. Es más, hablan de su pecado, dice. Con los tales ni te juntes, dice la Escritura. Porque no solamente, hermano, hacen el pecado, no, ya no lo esconden, lo dicen abiertamente. Y la gente les aplaude. Y la gente se ríe. Y la gente le lleva sus diezmos y sus ofrendas a estos predicadores de estos tiempos. El mensaje de Juan era un mensaje, hermano, fuerte, muy fuerte,
para aquel que no quiere cambiar. Para el que no quiere cambiar. Pero para el que de verdad era concientizado, venía confesando. Allí, hermano, entrando al agua y confesando: Señor, perdóname. Perdóname porque soy un mentiroso. Perdóname, Señor, porque toda mi vida he sido mentiroso, Señor. Perdóname porque, Señor, soy un chambroso. Señor, perdóname porque soy un sinvergüenza. Perdóname, Señor, porque soy un ladrón. Venían todos confesando su pecado. Eso era conversión genuina. De eso ya no hay en nuestros tiempos. De eso ya no hay. ¿Por qué? Porque el mensaje de nuestros tiempos está muy alterado, está contaminado, está muy adulterado el mensaje de hoy. Ahora hay que convencer a la gente para que reciba a Jesús, ofreciéndole. Estamos como los políticos. Para que la gente vote por ellos les prometen. Les prometen todo, y yo les voy a construir un puente, pero un puente va a ser el puente más precioso. Y la gente: pero si no tenemos río. Eso no importa, yo también les voy a hacer un río. Y así está, hermano, la iglesia. Eso es lo que a la gente le gusta oír. Pero el mensaje que predicaba Juan para arrepentimiento era fuerte. Era fuerte. Así que tenemos que desempolvar nuestros libros de nuestras experiencias que nos llevaron a Dios, para ver si realmente nuestra conversión, yo fui de verdad, mi arrepentimiento fue genuino. ¿Hubo un cambio? Amén. ¿Si hubo cambio? Y si hubo cambio, hoy, cuando pecamos, porque siempre pecamos, cuando tú pecas, ¿te sientes bien? ¿Quedas bien tú cuando haces algo malo? ¿Te da igual? Vamos a ir a otra lectura en el libro de Hechos. Vamos a ver la conversión de este tipo. Muy interesante la conversión de él. Bueno, veamos primero. Dice en Hechos 8, verso 9 al 23, dice: había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estaba engañada la gente. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, o sea, el mago, mire, el brujo se convirtió también. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, se bautizó. Óyeme, se bautizó. Lo dice ahí, ¿verdad? Se bautizó. Y dice: y estaba siempre con Felipe. Se volvió discípulo de Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba, dice, atónito. Se quedaba boquiabierta. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
verso 15. Los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Seguimos, verso 17. Entonces dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este que se había bautizado, que antes era mago, que andaba solo con Felipe, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21, y lo leemos hasta el 23. No tienes tu parte, oiga lo que le dijo Pedro. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Oiga, hermano. Creo que nos vamos a quedar ahí un momentito, porque me parece tremendo esto. A mí me parece impresionante, hermano. Este hombre era un mago. Si era un mago, y había engañado a toda Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande. Y todos decían, este es el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Con la magia que hacía ese Simón. Y había engañado a toda la gente. Pero resulta de que este hombre, al oír la predicación de Felipe, se convierte. Y no solamente, hermano, se convirtió, no solamente se bautizó, sino que andaba con Felipe. Andaba con Felipe. Cuando vienen los apóstoles, hermano, para que Samaria recibiese el Espíritu Santo, después de haber recibido la palabra, cuando viene Pedro y Juan, este tipo andaba ahí, hermano, y se quedaba sorprendido cómo el Espíritu Santo se daba por imposición de las manos de los apóstoles. Y miren la proposición que trae. Quiso comprar con dinero. Pero aquí está a lo que yo voy, hermano. Mire la postura de estos apóstoles. Porque si hubiesen sido los apóstoles que hoy tenemos, le hubieran dicho, wow, dame la plata. Y ahorita mismo te damos esta unción. Y te vas a volver uno más de nosotros. A mí me llama la atención porque los hombres de Dios que hemos sido llamados, yo digo hemos porque yo me considero uno, ¿sabe? No tendré una gran iglesia, ni tendré tampoco pues todo lo que tienen otros pastores, pero yo me considero un hombre llamado por Dios. Y yo, hermano, veo la postura de estos apóstoles de la primera iglesia. Ellos pudieron haber recibido esa plata de Simón y lo pudieron haber recibido como, oh, wow, hermano, él ya era bautizado. ¿Entiende? Seguramente Felipe se los presentó a los apóstoles. Ah, miren,
Este era un ex mago, un brujo. Y ahora se convirtió y ya lo bauticé. O sea, ya estaba dentro de la comunidad de hermanos. Cuando este viene a ofrecerle plata a los apóstoles bien pudieron haber tomado la plata y el dinero de él y decir, wow, este trae una ofrenda, este trae una semilla, este trae las primicias. Bueno, vamos a bendecirlo y vamos a hacerlo uno de los nuestros. Ellos pudieron haber hecho eso, pero no lo hicieron. No lo hicieron, sino que le dice, hermano, no tienes tu parte, oígame, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Uno tiene que tener cuidado lo que uno, digo, cuando uno es un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, hay que tener cuidado. Este es otro tema, pero déjeme decirle que los tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos. Yo creo que no ha habido generación más blasfema contra el Espíritu Santo que la generación en la que nosotros vivimos. Ese es otro tema que yo he estado estudiando, sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y creo que nuestra generación jamás en la historia se le había atribuido al Espíritu Santo tanta estupidez que se le atribuye en nuestros tiempos. Y digo estupidez porque no es bíblico. No es bíblico, hermano. Pero volviendo al tema que estamos hablando, creo que los hombres y las mujeres de Dios debemos ser muy cuidadosos con esto. O sea, mire con qué propiedad estos apóstoles, con qué propiedad le dicen a este hombre, tú no tienes suerte, tú no tienes parte en este asunto. Esto no es para ti. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. Hay que tener cuidado, hermano. Usted y yo, usted no le puede andar diciendo a cualquiera, usted es pastor. Yo le veo un llamado de pastor a usted. Hermano, yo le veo a usted un ministerio de evangelista. Yo le veo a usted un profeta. Dios me lo muestra a usted. Yo lo he soñado, fíjese, como un profeta. Hermano, cuidado. Yo le digo una cosa. Jamás en la historia ha habido generación más blasfema contra el Espíritu Santo que en nuestros tiempos. Esto es serio. Con esto no hay que jugar. Hay un proceso. Hay un proceso. No es que uno quiera ser solo uno, no. Si Dios llama más, gloria al Señor, que Dios llame más. Pero tiene que pasar un proceso para ver si el corazón de esa persona es recto y limpio. Jesús habló de los obreros malvados en una de las parábolas de Jesús. Él habló de los obreros malvados, de cómo esos obreros, aquel hombre hacendado, les dio una viña para que la labraran, para que la trabajaran. Y dice que pasó mucho tiempo cuando el Señor, el dueño de la viña, mandó a unos siervos para que fueran a buscar el fruto de esa viña. ¿Sabe qué hicieron? Los mataron. Dijo el señor de la viña, bueno, ¿qué habrá pasado? Voy a mandar a otros. Mandó a otros siervos. Hicieron lo mismo que con los primeros, los mataron.
El Señor, el dueño de la viña, dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo. Tal vez de él tendrán respeto, porque es mi hijo. Y envió, dice, al hijo. Y dice que al cual también mataron. Estos obreros se adueñaron de la viña. Los fariseos, los saduceos, toda esa gente religiosa entendió el mensaje que Jesús les estaba diciendo. Pero por si no habían entendido, Jesús les dijo, ¿no han leído lo que dice la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores. En otras palabras, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo de obreros malvados que se van a adueñar de esto. Que se van a adueñar de esto como que si es de ellos. Y que no van a dar los frutos cuando Dios pide frutos. No hay frutos. ¿Por qué? Porque cada quien aquí maneja su agenda. Porque el programa no es el programa de Dios el que estamos aquí desarrollando. Aquí cada quien maneja su programa y tiene su propia agenda. Ese es el caso de la iglesia de nuestros tiempos, hermano. Obreros, pero malvados. Entonces, Pedro y Juan, cuando Simón les ofrece dinero, les dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete. ¿Qué? No, pero si él no dice que ya se había arrepentido. No dice que se bautizó. Pero los apóstoles le dicen, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El último verso 23, porque le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Que wow. El Espíritu Santo se había derramado sobre muchos. Y aunque se había bautizado, pero el Espíritu Santo sabía. Él sabe, hermano. El Espíritu Santo nos conoce. Y quiso comprar, quiso manipular las cosas de Dios. Los apóstoles dijeron, arrepiéntete. Hemos hablado hasta aquí del bautismo de Juan. Y ya yo siento que usted ya siente como que si le cayó algo, le cayó palo. Pero solo es el bautismo de Juan. Ahora, Juan dijo que el que venía atrás era más poderoso. Imagínense. Vamos a hablar un poco acerca del bautismo, es lo que el tiempo nos permita. El bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder. Amén. ¿De qué se trata el bautismo del Espíritu Santo? Porque, bueno, estamos diciendo eso así, y yo lo quise poner ahí para que saliera en la pantalla, porque, hermano, el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es sacudirse, no es caer al piso y no, todo eso que nosotros hemos visto. Todo eso no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder. Vamos a ver en la Escritura. Dice Gálatas
3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Este ya no es el bautismo en agua. O sea, no se confunda. Este bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de Cristo. Cabe mencionar nuevamente que bautismo no es un término religioso. La palabra bautismo, como dijimos, hermano, significa simple y sencillamente el sumergir, el empapar de un líquido, un trapo de esa sustancia. Eso significa literalmente bautismo. Así que cuando dice Gálatas 3:27 que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, dice, de Cristo estáis revestidos. Y cuando dice de Cristo estáis revestidos, está diciendo que estamos revestidos de poder. Hechos capítulo 1 y el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo equivale a poder. Amén. Ahora, si el bautismo en el Espíritu Santo equivale a poder, entonces ponme la siguiente nota, por favor. Vamos a correr un poco. Entonces tenemos que decir que si no hay poder, no hay bautismo. Amén. Si el bautismo del Espíritu Santo equivale a poder, a ser revestido de Cristo, equivale a poder, entonces tenemos que deducir entonces que si no hay poder, no hay bautismo. No tenemos el bautismo. Vamos a ver algunas evidencias. 5 evidencias cuando no hay bautismo. 5 evidencias cuando no hay bautismo. No hay bautismo, hermano, porque no hay poder para echar fuera a Satanás. Si no hay poder para echar fuera a Satanás, no hay bautismo del Espíritu Santo. Amén. Número 2. No hay bautismo en el Espíritu Santo cuando no hay poder para hacer morir la carne. No hay bautismo. No hay bautismo en el Espíritu Santo cuando no hay poder para dejar el mundo. El mundo es más fuerte. No hay bautismo en el Espíritu Santo. Número 4. No hay bautismo en el Espíritu Santo. Dice la número 4. Cuando no hay poder para decirle no al pecado. No hay bautismo del Espíritu Santo. Y número 5. No hay bautismo en el Espíritu Santo cuando no hay poder para manifestar las obras de Dios.
5 evidencias cuando no hay bautismo en el Espíritu Santo. Yo no pretendo desanimar a nadie, desmotivar a nadie. Al todo lo contrario. Yo lo que quiero es motivarte. Motivarte a buscar al Espíritu Santo. A buscar ese bautismo. A buscar ese poder. Jamie dijo algo cuando estaba acá al frente. Viene un año que promete mucho, hermano. El 2019 yo estoy sintiendo en mi espíritu que es un año donde vamos a ver manifestaciones del poder de Dios tremendas, pero hay que anhelarlo, hay que tener hambre, porque esto es para el que tiene hambre y sed de justicia. Jesús dijo, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. ¿Quiénes? Los que tienen hambre, los que tienen sed. Cuando tú estás en una búsqueda de Dios, adorándolo, cuando tú estás ayunando, cuando tú tienes una vida de ayuno, una disciplina de ayuno y de oración, tú tienes hambre, tú tienes sed de justicia. Y el año 2019 promete manifestaciones de poder. Yo estoy percibiendo esto en mi espíritu ya. Ya estamos ya cerca de terminar el año. Yo estoy sintiendo que mi corazón se está abriendo a un nuevo horizonte. El año 2019 va a ser un año del Espíritu Santo, hermano. No estoy dando palabra profética, yo no estoy todavía fluyendo en eso, pero eso es lo que yo siento en mi espíritu, que viene para el 2019, el año del Espíritu Santo, de manifestación, de poder, de cosas sobrenaturales que vienen, hermano. Pero hay que tener hambre y hay que tener sed de justicia. Así que yo en esta tarde estoy tratando de motivarte, no de desanimarte, hermano, sino que hagamos conciencia. ¿Es que tenemos realmente? ¿Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Y si usted me dice sí, ¿y entonces por qué hay ausencia de estas cosas en la iglesia o en tu vida? No hay poder para hacer morir la carne. Seguimos en las obras de la carne. No hay poder para echar fuera al diablo, a Satanás. No hay poder para decirle no al pecado fácilmente. Es más, nosotros buscamos el pecado. Así es de que yo lo que quiero es motivarlo. ¿Por qué muchas veces el cristiano, y aquí vamos a terminar ya, con esto le prometo que termino, ¿por qué el cristiano, por qué el que ha sido bautizado en agua, por qué muchas veces no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? Yo le voy a dar, creo que son 4 razones que yo he visto en mis años de caminar con el Señor, que son argumentos en referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Dice 4 engaños de Satanás para no recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El engaño número 1 es el creer que con la salvación recibimos el Espíritu Santo. Ese es un engaño, es una doctrina que no es bíblica, porque no es eso lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Pero existe una doctrina que le dice al creyente, el Espíritu Santo, deje de estar orando por eso. ¿Y usted qué está pidiendo por el Espíritu Santo? Si cuando usted fue salvo, allí lo recibió. Hay una doctrina que dice eso.
Y es una doctrina que es un engaño del diablo, porque eso no es lo que dice la Biblia. El número 2, hay un engaño que dice que Dios da el Espíritu solamente a quien Él quiere. O sea, Dios es soberano. O sea, usted no tiene que estar pidiendo al Espíritu Santo. Deje de estar orando por eso. Porque el Espíritu Santo, en su soberanía, Dios se lo da nada más a quien Él quiere. Es una decisión de Dios. Así que no esté pidiendo usted algo que posiblemente no sea para usted. Esa también es una doctrina que también es un engaño de Satanás. Porque el Espíritu Santo le será dado al que lo pida, dice. Al que lo pida, hermano. Amén. Así que, número 3, el bautismo en el Espíritu es un asunto de fe y por lo tanto no necesito manifestaciones. Aquí la gente de fe piensa esta postura teológica que dice que lo del Espíritu Santo es un asunto de fe. Yo lo tengo por fe. O sea, no tengo que sentirlo, no tengo que tener ninguna manifestación. Yo lo tengo por fe, lo recibí por fe y ya. Y ahí está. Ahí en algún lado, por ahí está Él. Tranquilo, quieto. Pero no, hermano, mentira. Tiene que haber manifestación. Tiene que haber evidencia de que el Espíritu Santo está en usted, está en mí. ¿No dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No es eso una manifestación? De su interior correrán ríos, amén, de agua viva, dijo Jesús. Yo mencionaba hace un rato el hablar en lenguas. Yo ya hasta ahí no vamos a tener, yo lo traía también acá, una cita bíblica para que veamos, pero yo creo que si Dios me lo permite, eso será en otra ocasión. Pero sí tenemos que tener evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos que tener evidencia. No podemos seguir siendo los mismos simples, cristianos simples. No podemos seguir siendo los mismos cristianos que no manifestamos ninguno de los dones del Espíritu Santo. Tiene que haber manifestación. Y si no lo hay, no hay Espíritu Santo. Y la última, número 4, dice que el miedo o temor a las manifestaciones espirituales. Hay mucha gente que no recibe al Espíritu Santo porque simplemente le da miedo las cosas espirituales. Déjeme decirle que en mi experiencia personal, la experiencia que tuvo también mi esposa, cuando estábamos orando, ¿verdad? Y no conocíamos del Espíritu Santo y de las manifestaciones del Espíritu, y orando mi esposa sentía que sus manos se le doblaban, ¿verdad? Que tenía las manos, ella las tenía así, pero ella sentía que las tenía así. Y ella dice, abría los ojos porque le daba miedo. Cuando uno empieza a orar por el bautismo en el Espíritu Santo, usted va a empezar a tener experiencias que posiblemente le van a dar miedo, porque son experiencias sobrenaturales. Son cosas desconocidas a la mente humana. Y cuando aquello es desconocido, da miedo. Así que pudiera pasar en esta tarde aquí yo contándole experiencias personales, pero pues no se trata tampoco de eso. Lo único que sí queremos decir es que tiene que haber
cuando hay bautismo del Espíritu Santo, tiene que haber manifestación. Es una experiencia. No es una doctrina simplemente, no es un concepto nada más. Es algo real, es una vivencia, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Cuando alabamos, cuando cantamos al Señor, si no sentimos esa presencia, y no sentimos al Espíritu Santo, ¿usted? Algo está mal. Algo está mal. Amén. Gloria al Señor. Así que, pues me voy a quedar aquí porque creo que ya no quiero abusar del tiempo, pero espero que haya sido de bendición para usted. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie.